en esta guerra el poder una vez más logra la victoria, ¿no? Logra la victoria. Entonces, uno de los personajes, no estoy seguro si es Uchcu Pedro o si es otro, porque el cuento lo he leído y releído, pero en este momento no podría garantizar. En todo caso, un personaje de los que ha sido vencido se va de la sierra a la costa, se sube a una especie de colina, observa los acontecimientos, observa el Guandoy, el Huascarán, la Cordillera Blanca, y sabe que todo está perdido. Entonces lo que hace es sufrir un proceso de transformación, Creo que es un tigre, si no recuerdo mal. Este tigre finalmente se convierte en una piedra, en una roca, ¿no? Y de esa manera se ha producido la metamorfosis, el cambio de naturaleza, y él se queda entonces allí estático por los siglos de los siglos, y nadie lo va a poder mover, nadie va a poder saber que detrás de esa roca o por debajo de esa roca en realidad vive un guerrero, vive un Apu que quizá con el correr de los tiempos vuelva a resucitar. Ese es un ejemplo de este gran tema que también está en la obra de Kafka. Recuerden ustedes lo terrible que es el narrador de Kafka. Kafka es un hombre común y corriente como nosotros, y de pronto un buen día, al amanecer, despierta, se mira a sí mismo, probablemente se mira en el espejo, y se ha convertido en un insecto. Él, que el día anterior había sido un ser humano como cualquiera de nosotros, al día siguiente está convertido en una cucaracha. Horrible. Pero ese Dios maligno que le ha provocado esa metamorfosis le ha dejado la mente, el pensamiento, las emociones, se las ha dejado el cerebro. Entonces imagínense el drama que vive este hombre al descubrir esta situación, diríamos, insólita. La literatura está hecha de sucesos insólitos, increíbles, y se usa en todas las literaturas del mundo, en todas partes. La literatura es única, cambiarán algunos elementos, pero en esencia remiten a los mismos mitos, a los mismos tabúes, a los traumas que ha sufrido la humanidad a lo largo de los miles de años, los enfrentamientos entre el padre y el hijo, o entre los dos hermanos, o entre la madre y el padre. En fin, son inagotables los conflictos que tienen las personas. Para mí, por ejemplo, fue una revelación, para referirnos a un ejemplo cercano, reciente, para mí fue una revelación leer El pez en el agua, que son las memorias de Mario Vargas Llosa, hombre lector, escritor, premio Nobel. Bueno, en ese libro yo descubrí, al leer El pez en el agua, tanto los capítulos pares como los impares, descubrí que él en realidad había sufrido muchísimo en la infancia. Estoy seguro que ni a Ana Yangali, ni a Luis Ábalos, ni a Nora Acevedo, nunca sus padres les pegaron, de ninguna manera. Seguramente ya llevaron una infancia tranquila, quizá una infancia en paz, cuidados ellos por sus progenitores. En cambio, Vargas Llosa había sufrido tremendamente, sobre todo por la violencia con que su padre lo maltrataba, y además lo maltrataba directamente en frente de los amigos, de las personas que estaban cerca de él. He tenido versiones de amigos que trabajaron con él
y me contaron el pánico, el pavor que tenía Mario Vargas Llosa a la llegada de su padre, porque sabía que su padre venía y le daba una cachetada o le daba una patada o lo que fuere, ¿no? Entonces, esos son los grandes temas que se repiten una y otra vez. Por ejemplo, otro tema así importante, todos en nuestros pueblos habremos escuchado esa expresión que dice: fulano de tal es un hijo de cura, es un hijo de cura. Y efectivamente, Vallejo no fue hijo de curas, pero sí fue nieto de curas, de dos curas españoles que tuvieron hijos en las abuelas, que eran mujeres del lugar de César Vallejo, y que por tanto, pues ellos simplemente cometieron el pecado de embarazar a estas señoras, y de allí nacieron los padres de Vallejo, el papá de Vallejo, que era hijo de un cura, la madre de Vallejo, que también era hija de un sacerdote. Por eso es que ellos no estaban enterrados en el cementerio, sino fuera del cementerio. Bueno, decía entonces que la crítica literaria hasta los años 50 aproximadamente especialmente se dedicaba a examinar cuestiones biográficas, cuestiones de fechas, de asuntos que supuestamente habían sido tomados de la realidad y que estaban allí y que entonces había que creer en aquello. Bueno, del 50 por acá la situación ha cambiado. Ya hemos llegado a un punto en que se considera que conocer la biografía sí es importante, sí es importante. Hay buenas biografías de Vallejo, ¿no? Pero ya el modo de estudiar a estos autores ha cambiado, porque ahora ya no interesa tanto la biografía, que sí es importante, sino interesan los textos, los poemas en sí, los cuentos, las novelas, los dramas, las memorias, etc. Aún un diario como el de Ribeiro, estoy seguro que tiene muchas ficciones, y por tanto yo no podría, en mi estudio, no podría en mi análisis, creerme a pie juntillas en lo que Ribeiro dice en su diario, porque puede ser que sea falso, ¿no? No debo confiar. Hay algunos autores, y yo también alguna vez he manejado el concepto, se habla de cuentos autobiográficos. Claro, el personaje se parece a Ribeiro, pero no es Ribeiro. Hay una transformación, hay una modificación, de modo que hay que tener bastante cuidado. No eliminemos la biografía, pero manejémosla con sumo cuidado, cruzando con otras fuentes, con otros datos. Como hay varias biografías, muchos años ha habido discusiones sobre la fecha de nacimiento, ¿no? Y no se ha llegado, en definitiva, a saber establecer 100%, aunque casi hay una seguridad que nació el 16 de marzo de 1892. Bueno, en mi trayectoria como crítico, como autor de investigaciones, me he dedicado a una serie de temas, pero principalmente he trabajado en el análisis de dos autores, de los cuales hablaré ahora, mostraré algunos de mis libros, ahí los tienen. Bueno, pero antes quería decirle que hoy me dio una gran alegría saber a través de la poeta Eliana Vázquez que el gran novelista Leonardo Padura está de candidato al Premio Nobel de Literatura. Esa es una primicia, es una noticia. Creo que este autor
merece el premio Nobel, merece. Leonardo Padura, el novelista que ha escrito El hombre que amaba a los perros, la novela de mi vida, es un gran escritor, es un extraordinario creador, investigador. No puede haber un gran creador, un gran novelista que no sea un investigador. Vargas Llosa nos da también el ejemplo porque él viaja, investiga, se documenta, analiza. Estoy seguro que en esa actitud de buscar, de examinar, en esa actitud de ir hasta el fondo de los archivos, ha tenido mucha influencia el escritor Raúl Porras Barrenechea. Él sí era un filólogo, por ejemplo, pero claro, él trabajaba principalmente con textos históricos, con las crónicas, imagínense ustedes. Era un hombre que se conocía las crónicas y entonces Pablo Macera, Mario Vargas Llosa, Carlos Herrera Zabaleta eran secretarios, tenían que coger la crónica, el códice original y tenían que copiar exactamente, y si tenían alguna duda iban donde el maestro resolvía la duda o consultaba, ¿no? Consultaba acerca de ello. Entonces hay que ser cuidadosos, no hay que perder de vista que los críticos literarios son importantes, aportan conocimientos, nos enseñan a profundizar, nos acercan a nosotros teorías de diverso tipo y también nos enseñan a analizar a través de la semiótica, a través de la narratología, el psicoanálisis, la teoría de la recepción y otros métodos que los podemos emplear libremente, que los podemos combinar entre sí, pero sin pensar que yo tengo la verdad, yo soy el único que tengo la verdad, la pragmática. Hay gente que está a la moda, lee el último libro, el último grito de la moda, pero se olvida a veces de cuestiones elementales, quiere lucirse. Hay críticos que son soberbios, que son sobrados, como decimos en el lenguaje popular, se creen la divina pomada. Ese no es mi criterio es diferente, me considero un trabajador más de la literatura y precisamente a partir de esa vocación de servicio he publicado varios libros. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, este libro que ustedes no conozcan, allí lo tienen, si lo pueden ver, creo que lo ven, ¿no? Creo que lo ven. Es uno de los trabajos con bastante seriedad, con bastante rigurosidad, ha sido reconocido a nivel nacional e internacional, ¿no? Esa es la verdad, es un buen libro, se llama Escalas hacia la modernización narrativa, ¿no? Entonces, en este libro yo me dedico a estudiar uno de los libros menos estudiados de Vallejo. Uno de los libros menos estudiados es precisamente el libro Escalas, que se publica en 1923, es decir, un año después que Trilce. Y bueno, he estudiado esto en fundamentalmente 3 capítulos. Solamente me referiré al título del capítulo para decirles a ustedes cuál ha sido el método empleado, cuál ha sido la estrategia. Hay que tener una estrategia porque el crítico es alguien que también debe saber seducir al lector, debe saber enamorarlo, debe saber enseñarle, llevarlo de la mano. Si queremos usar una metáfora de la Divina Comedia, podríamos decir que el crítico es como Virgilio, el gran poeta latino, y que Dante viene a ser el lector, ¿no? Entonces, en este libro, por ejemplo, que se publicó en San Marcos el año 2002, lo publicó el Fondo Editorial de San Marcos, cuyo director en ese momento era el profesor
Camilo Fernández Cosman, a quienes ustedes conocen. Entonces, el profesor Fernández Cosman tuvo la gentileza de pedirme los originales de este estudio mío, ¿no? Acerca de escalas. Es que, en cuanto a Vallejo, más se ha estudiado su poesía. Claro, porque la poesía es lo mejor que Vallejo ha trabajado, pero también tiene obras muy interesantes, y ahora, en estos años, pienso que en realidad debo volver hacia ella con los nuevos conocimientos para descubrir nuevas cosas. Entonces, ¿qué hice? Como una cuestión, digamos, metodológica, como una cuestión estratégica. Cuando ustedes estudien un determinado autor, entonces céntrense en esa obra, pero traten de analizar el conjunto de la obra, ¿no? El conjunto, para ver en qué lugar, cronológicamente hablando, temáticamente hablando, en qué parte se ubica ese libro. Entonces, en el primer capítulo, que se llama Escalas y la obra literaria de César Vallejo, allí utilicé la categoría de la intertextualidad, es decir, la relación que hay entre un texto y otro, ¿no? Ahí, por ejemplo, relacioné Escalas con la prosa anterior a Escalas, porque Escalas está escrita en prosa. Entonces, me preocupé de saber qué había escrito antes, qué otras obras próximas había, e incluso qué obras narrativas había escrito posteriormente. Por ejemplo, el Tusteno, ¿no? El Paco Yunque, que los escribió estando en Europa. Entonces, es importante. Al respecto, quisiera preguntar a Ana Yangali, la señorita Ana Yangali, que nos diga, por ejemplo, si ella ya tiene decidido el autor o el periodo o el tema que va a estudiar, y en qué medida cree usted que en ese caso sería necesario tener una visión conjunto del autor, solo a manera de un adelanto, de un avance, porque ya sabemos que a veces uno cambia de temas, pero como ilustración de este momento, qué autor, qué obra, qué fenómeno literario le interesa a ustedes. Preguntaría a Ana Yangali, me disculpan, me voy a comer una frutita, perdónenme. Bueno, entonces, con todo gusto, comparto con usted. Lo que pasa es que he hablado todo el día, entonces estoy con la garganta seca. Bueno, a Ana Yangali, si pudiera compartir con nosotros qué está estudiando. ¿Perdón? Buenas noches, mire. ¿Me escucha? A ver, hable un poquito más alto, que no lo escuche bien. A ver, ¿me escucha ahora? Sí, sí. Me comentaba que, bueno, le comento que el autor que estoy estudiando es un poeta, Manuel Caviedes. Caviedes. Sí, precosturista, bueno. Y bueno, su obra es El viento infernal. Aunque, como usted dice, quizás lo voy a cambiar, todavía no he decidido exactamente. Claro, en todo caso Caviedes, ¿no? Gran poeta de la literatura colonial. Sí, es un reto, necesitamos estudios, ¿no? Y claro, si fuera Caviedes, usted tendrá que analizar, examinar, tendrá que hacerse quizá un viaje a España, ¿no? O a algún otro centro, alguna otra universidad donde estén los originales, ¿no? Hablar quizá en algún momento con el doctor Ricardo Silva Santisteban. ¿Tiene usted en este momento ya un asesor o todavía no? ¿Alguien la está asesorando? No, todavía no, profesor. Ya, entonces vamos a ver, por si acaso, vamos a ir buscando. No hay muchos especialistas en la literatura colonial. Otro autor que también maneja, por lo menos como visión de conjunto y ha analizado, es el profesor Carlos García Bedoya, que incluso tiene un libro que se llama algo así como La exégesis literaria o la hermenéutica,
Él es otro buen expositor, conocedor de ese periodo, ¿no? Y entonces él también podría ser una ayuda, pero además ahora, como San Marcos es una universidad abierta, puede usted escribir a un crítico, a un especialista de España o de México, de Argentina, a veces del país menos que uno menos imagina, escribir, intercambiar correspondencia y decirle: tengo este tema, me interesa este tema, ¿qué me recomienda? Entonces le va a decir, hay una editorial que usted conoce, que es la editorial Cátedra. Fíjese si en la editorial Cátedra están publicadas las poesías de Caviedes, porque Cátedra se caracteriza precisamente por hacer ediciones de mucha confianza, de mucha garantía, porque emplea precisamente filólogos, gente que conoce el tema, que va al detalle, que examina si este adjetivo es el que corresponde o no, ¿no? Entonces esa es la garantía, y tendrá pues que estudiar toda esta obra a la que se atribuye a Caviedes. Luego de este primer capítulo en que rastreé todo, pero debo confesar, yo no he leído en parte el teatro de Vallejo, pero no lo he analizado, ¿no? Entonces aquí falta, en este libro falta algunas ideas mías acerca del teatro. En cuanto a teatro de Vallejo, hay dos personas que yo recomendaría, entre otras, ¿no? El profesor Eduardo Hopkins, por ejemplo, él domina mucho el teatro de Vallejo. Ha analizado una obra de Vallejo que está inspirada en las crónicas del Inca Garcilaso, ¿no? Está inspirada en la crónica del Inca Garcilaso y se llama La Piedra Cansada. Qué linda metáfora, la piedra cansada. Resulta que las piedras también se cansan, ¿no? Bueno, él, por ejemplo, conoce teatro, es profesor en la Universidad Católica, fue profesor durante muchos años en San Marcos y luego dejó nuestra universidad y él actualmente se desempeña. Hay un libro publicado, usted lo puede consultar, el libro se llama Solo Literatura, es un volumen donde ha reunido los ensayos acerca de diferentes temas. Estoy seguro que allí algo debe haber acerca de el teatro de Vallejo. Bueno, y la otra persona que conoce también bastante sobre Vallejo, sobre el teatro de Vallejo, y que incluso estamos en conversaciones para que pueda en una oportunidad analizar el teatro de Vallejo o de Ribeiro, ¿no? Es Eliana Vázquez Colichón. Ella domina bastante el teatro de Ribeiro, se lo sabe al derecho y al revés, y creo que también podría, en fin, quizá darnos una charla sobre crítica teatral. No hay muchos expertos en crítica teatral, entonces aprovechemos esta circunstancia. Ya el otro día, no sé si ha sido en el curso ustedes, creo que sí, en el curso ustedes ya lo han escuchado, hablar de una serie de poetas del Río de la Plata, ¿no? Entonces ahí tenemos, si ustedes quieren invitar a alguien, conoce a alguien que quiera compartir estas sesiones, estos conocimientos, pues bien, muy bien. En el capítulo segundo, otra cosa esencial, el capítulo segundo se llama La crítica literaria frente a escalas. Eso es muy importante. Eso es lo que se llama el estado de la cuestión. El estado de la cuestión. ¿Qué significa el estado de la cuestión? Significa que yo, la persona que ha escrito este libro, ha examinado en lo posible todo lo que han escrito los otros críticos acerca de escalas, ¿no? Entonces, es rastreado. Escalas se publica en 1923,
¿no? Se le confunde en el nombre porque se le llama escalas melografiadas, ¿no? O se le llama escalas, no. Su nombre oficial es escalas, punto. Lo de melografiadas viene después. Tiene algo de sentido porque melografía tiene que ver con la melodía, con la letra. Tiene sentido también, pero el título oficialmente establecido es escala. Entonces, en este segundo capítulo, lo que hice es contextualizar escalas dentro de la narrativa breve peruana, dentro de las décadas en que apareció Escala, dice la crítica próxima a Escalas, el cuento peruano en las primeras décadas del siglo XX, la crítica literaria, la crítica posterior, textos de Escalas en antologías, la aparición de novelas, porque otra historia complicada es la de las ediciones de los libros de Vallejo. Usted sabe que muchos de ellos aparecieron póstumamente. Por ejemplo, Paco Yunque, que es un cuento tan conocido, se escribió en Europa, pero el editor no aceptó publicar el cuento, como ustedes saben, dijo no, este es un cuento muy triste. Entonces recién se publicó en 1951, y ya habían pasado más de 10 años de la muerte de Vallejo, cuando ya en el Perú se publicó ese famoso cuento que incluso mi amigo Juan Acevedo ha llevado al lenguaje del cómic, Entonces cada libro tiene su historia. Y fíjense ustedes, haciendo esta investigación, descubrí que quien mejor ha trabajado la narrativa de Vallejo, y le rindo un homenaje en este libro, y siempre lo digo, es un escritor chileno, un magnífico escritor chileno, que se llama Eduardo Nil-Silva. Eduardo Nil se escribe Neale, Silva, que en 1987 publica un libro, está en la bibliografía, a quien le interese, luego le daré el dato respectivo. Y ahí descubrí que él había estudiado a fondo, de una manera extraordinaria, de una manera muy didáctica, muy aguda, había estudiado este libro. Y después ya de toda esta situación, pues ha aumentado el número de personas que se han interesado y han escrito acerca de Escalas, ¿no? Por eso yo aquí hablo del boom crítico de Escalas. Y el año 14, que hubo un famoso congreso dedicado a la obra de Vallejo, un congreso que se llama Vallejo Siempre, ahí ya planteé allí una ponencia donde decía que la narrativa de Vallejo se había vuelto centro de interés de la crítica literaria, diversas aproximaciones a este autor importante. Y yo comencé estudiando su poesía, sigo estudiándola, estoy leyendo en estos días España aparta de mí este cáliz, que es un gran poemario, es un poemario